Buenas tardes, profesora, compañeras y compañeros. Nosotras vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Mi nombre es Pia Franco. Yo soy Elisa. Yo soy Claudia. Y yo soy Etiare. Espero que disfruten la presentación. Análisis descriptivo de patologías según la CIE-10. Los rasgos fundamentales son la presencia de pensamientos obsesivos y actos compulsivos. Ambos se manifiestan de manera recurrente. Los pensamientos obsesivos son ideas, imágenes o impulsos que penetran la mente del paciente una y otra vez en forma estereotipada. Estos pensamientos son casi invariablemente angustiantes y el paciente afectado intenta a menudo rechazarlos, sin tener éxito en su empeño. Maravillosa jugada. A pesar de esto, son reconocidos como pensamientos propios, incluso aunque sean involuntarios y a menudo repugnantes. Los actos compulsivos o ritos compulsivos son comportamientos estereotipados repetidos una y otra vez. No son intrínsecamente agradables ni tienen como finalidad el cumplimiento de tareas inherentemente útiles. Su función es prevenir algún suceso que es objetivamente improbable que ocurra y a menudo es un daño causado al o por el paciente, el cual éste teme que de otro modo puede ocurrir. Habitualmente, el paciente reconoce que este comportamiento no tiene sentido o que es ineficaz, por lo que se realiza intentos repetidos para resistirse a él. Casi siempre hay ansiedad, la cual empeora si los actos compulsivos son resistidos. Criterios diagnósticos de la CIE-10 para el trastorno obsesivo-compulsivo. A. Presencia de obsesiones o compulsiones o ambas la mayor parte de los días durante un periodo de al menos 2 semanas. B. Las obsesiones, pensamientos, ideas o imágenes y las compulsiones, actos, comparten las siguientes características, las cuales tienen que estar presentes todas. 1. El paciente reconoce que se originan en su mente y no son impuestas externamente por personas o influencias. 2. Son reiteradas y desagradables y debe haber al menos una obsesión o una compulsión que el paciente reconoce como excesiva o irracional. 3. El paciente intenta resistirse a ellas. El macho. Algo anda mal. Aunque la resistencia a obsesiones o compulsiones de larga evolución puede ser mínima, debe haber al menos una obsesión o una compulsión que es resistida sin éxito. 4. Experimentar pensamientos obsesivos o llevar a cabo actos compulsivos no es en sí mismo placentero, lo cual debe distinguirse del alivio temporal de la ansiedad o tensión. C. Las obsesiones o las compulsiones producen malestar o interfieren con el funcionamiento social o individual del paciente, normalmente por el tiempo que consumen. La verdad, las cosas como son. D. Criterio de exclusión. Las obsesiones o las compulsiones no son resultado de otros trastornos mentales. El diagnóstico puede especificarse más con los siguientes códigos para el cuarto carácter. Trastorno obsesivo-compulsivo con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas. Pueden tomar la forma de ideas, imágenes mentales o impulsos para la acción, casi siempre angustiantes para el paciente. Algunas veces, estas ideas son indecisas e interminables consideraciones sobre alternativas, asociadas con una incapacidad para tomar decisiones triviales, pero necesarias en la vida cotidiana. La relación entre las rumiaciones obsesivas y la depresión es particularmente estrecha, por lo que el diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo debe ser preferido solo si las rumiaciones surgen o persisten en ausencia de un episodio depresivo. Por otra parte, el DSM-5 realiza la siguiente descripción del trastorno obsesivo-compulsivo. Los criterios diagnósticos que propone son: A. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. ¿Cómo se definen las obsesiones? Las obsesiones se definen por 1. Ser pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se perciben como intrusas o no deseadas y que la mayoría de los sujetos causan ansiedad o un malestar importante. 2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto
es decir, realizando una compulsión. ¿Cómo se definen las compulsiones? Las compulsiones se definen por 1. Ser comportamientos como por ejemplo lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas, o por ser actos mentales como rezar, contar, repetir palabras en silencio, etc., los cuales son repetitivos y que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida. 2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o malestar o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir o bien resultan claramente excesivos. Nota: los niños de corta edad pueden no ser capaces de evidenciar los objetivos de estos comportamientos o actos mentales. B. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo. Estas suelen ocupar más de 1 hora diaria, causando un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como drogas, medicamentos o a otra afección médica. D. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como por ejemplo preocupaciones excesivas, como en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, preocupación por el aspecto, como en el trastorno dismórfico corporal, dificultad de deshacerse o renunciar a las posesiones, como en el trastorno de acumulación, o en patrones de comportamiento repetitivo, como en los trastornos del espectro del autismo. Por otra parte, se debe especificar si el paciente se concibe con introspección buena o aceptable. El sujeto reconoce que las creencias del trastorno son claramente o probablemente no ciertas. Con poca introspección, el sujeto reconoce que las creencias del trastorno son claramente o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no. Con ausencia de introspección, con creencias delirantes, el sujeto está completamente convencido de que las creencias del trastorno son ciertas. También se debe especificar si el sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno de tics. Inteligente, ¿no? Características asociadas que apoyan el diagnóstico. El contenido específico de las obsesiones y compulsiones varía entre los individuos. Sin embargo, ciertas dimensiones son frecuentes, entre las que se encuentran la limpieza, obsesiones de contaminación, compulsiones de limpieza. Los pensamientos prohibidos o tabú, como por ejemplo las obsesiones de agresión, sexuales y religiosas, y las compulsiones relacionadas con la misma. ¿Por qué me persigue la desgracia? El daño, como por ejemplo el temor a hacerse un daño a uno mismo o a otras personas, y las compulsiones de comprobación. La acumulación. Algunas personas también tienen dificultades para desechar cosas y almacenan objetos como consecuencia de las obsesiones y compulsiones típicas, tales como el temor a dañar a los demás. Estos aspectos, que se repiten en las diferentes culturas, son relativamente constantes en el tiempo entre los adultos con este trastorno y pueden estar asociados con diferentes sustratos neurales. Es importante destacar que los individuos a menudo tienen síntomas en más de una dimensión. La simetría, la obsesión por la simetría y las compulsiones de repetir, ordenar y contar.
Las personas con este trastorno experimentan una variedad de respuestas afectivas cuando se enfrentan a las situaciones que provocan las obsesiones y compulsiones. Por ejemplo, muchos individuos experimentan una marcada ansiedad que puede incluir ataques de pánico recurrentes y otras refieren fuertes sentimientos de disgusto. Durante la realización de las compulsiones, algunas personas reportan un angustioso sentido de la perfección que genera malestar hasta que las cosas se ven, se sienten o parecen correctas. Es común que las personas con este trastorno tiendan a evitar personas, lugares y cosas que puedan desencadenar las obsesiones y las compulsiones. Por ejemplo, los individuos con preocupación por la contaminación podrían evitar las zonas públicas, tales como restaurantes o baños públicos, para así reducir la exposición a los agentes contaminantes temidos. Los individuos con pensamientos intrusivos referentes a causar daño podrían evitar las interacciones sociales. Este muchacho me llena de orgullo. Prevalencia. La prevalencia anual del TOC en Estados Unidos es de 1,2% y la observada a nivel internacional es similar, entre un 1,1 y un 1,8%. Las mujeres se ven más afectadas con una tasa ligeramente más alta que los hombres en edad adulta, aunque los varones se ven más frecuentemente afectados durante la infancia. ¡Diablos, señorita! Desarrollo y curso. En Estados Unidos, la edad media de inicio del TOC es de los 19,5 años y el 25% de los casos se inicia a la edad de 14 años. Rayos, vaquero. Su comienzo después de los 35 años es inusual, pero ocurre. Los varones tienen una edad más temprana de inicio de los síntomas que las mujeres. Casi el 25% de los varones tiene un inicio antes de la edad de los 10 años. El inicio de la sintomatología suele ser gradual, sin embargo, también se ha descrito la aparición aguda. ¡Y esto se va a controlar! Si el TOC no se trata, el curso suele ser crónico, a menudo con síntomas oscilantes, con crecientes y decrecientes. Algunas personas tienen un curso episódico y una minoría sufre deterioro. El inicio en la infancia o en la adolescencia puede conducir a un TOC de por vida. Ese día algo cambió dentro del Otso. El 40% de los individuos con inicio del TOC en la niñez o en la adolescencia puede experimentar una remisión en la edad adulta. El curso del TOC a menudo se complica por la concurrencia de otros trastornos. Las compulsiones se diagnostican en los niños con más facilidad que las obsesiones, porque son observables. Sin embargo, la mayoría de los niños tiene tanto obsesiones como compulsiones, igual que la mayoría de los adultos. El patrón de síntomas en los adultos puede ser estable en el tiempo, pero es más variable en los niños. Se han hallado algunas diferencias en el contenido de las obsesiones y compulsiones de los niños con los adultos. Estas diferencias probablemente reflejan un contenido apropiado para diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, las tasas de obsesiones sexuales y religiosas son más altas en los adolescentes que en los niños. Las tasas de obsesiones del daño, como por ejemplo el temor a los acontecimientos catastróficos, tales como la muerte o la enfermedad, para sí mismo o para sus seres queridos, son más altas en los niños y los adolescentes que en los adultos. Factores de riesgo y pronóstico. Los factores temperamentales se componen de los síntomas de interiorización, la mayor emotividad negativa y la inhibición del comportamiento durante la infancia. Factores ambientales. El maltrato físico y sexual en la infancia y otros sucesos estresantes o traumáticos se han asociado con un mayor riesgo de desarrollarlo. Algunos niños
pueden desarrollar repentinamente síntomas obsesivo-compulsivos que se han asociado con diferentes factores ambientales, incluidos varios como agentes infecciosos y un síndrome autoinmune postinfeccioso. Factores genéticos y fisiológicos. La tasa de TOC en los familiares de primer grado de los adultos con TOC es aproximadamente 2 veces mayor que entre los familiares de primer grado de los que no tienen el trastorno. Sin embargo, entre los familiares de primer grado de los individuos con un inicio del TOC en la niñez o en la adolescencia, la tasa se incrementa 10 veces más. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Hay una gran similitud en la distribución por sexos, en la edad de inicio y en la comorbilidad del TOC entre las diferentes culturas. Además, en todo el mundo existe una estructura similar de síntomas que implican limpieza, simetría, acumulación, pensamientos tabú o miedo al daño. Sin embargo, existen variaciones regionales en la expresión de los síntomas y los factores culturales pueden configurar el contenido de las obsesiones y compulsiones. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Se ha demostrado que los varones presentan una edad más temprana de inicio de los síntomas que las mujeres y tienen mayor probabilidad de tener comorbilidad con trastorno de tics. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Se han observado diferencias de género en los patrones de las dimensiones de los síntomas, como por ejemplo, en las mujeres se ven más propensas a tener síntomas en la dimensión de la limpieza y los varones más propensos a tener síntomas en las dimensiones de los pensamientos prohibidos y de la simetría. También se ha informado del comienzo o de la exacerbación del TOC durante el periodo del periparto, así como en los síntomas que pueden interferir en la relación madre-bebé. Riesgo de suicidio. Los pensamientos suicidas se producen en aproximadamente la mitad de los individuos con TOC en algún momento de la vida. También se refieren intentos de suicidio en hasta una cuarta parte de las personas con TOC. La presencia comórbida del trastorno depresivo mayor aumenta el riesgo. Consecuencias funcionales del TOC. El TOC está asociado con una menor calidad de vida, así como con altos niveles de deterioro en la vida social y laboral. El deterioro puede ser debido al tiempo que se emplea en las obsesiones y las compulsiones. Evitar las situaciones que pueden desencadenar las obsesiones y compulsiones también pueden restringir gravemente el funcionamiento de la persona. Además, los síntomas específicos pueden originar obstáculos específicos, como por ejemplo, las obsesiones acerca del daño pueden hacer que las relaciones con la familia, los amigos, se vean como algo nocivo. El resultado puede ser evitar dichas relaciones. También pueden producirse consecuencias en la salud, como por ejemplo, los individuos con problemas de contaminación pueden evitar las oficinas y los hospitales, debido a los temores de la exposición a los gérmenes o desarrollar problemas dermatológicos, como por ejemplo lesiones en la piel debido al exceso de lavado. Lo anterior puede generar como resultado el tener pocas relaciones significativas fuera de la familia y una falta de autonomía y de independencia financiera de la familia de origen. Además, algunos individuos con TOC tratan de imponer reglas y prohibiciones a los miembros de su familia a causa del trastorno, como el por ejemplo, nadie en la familia puede traer visitantes a la casa por miedo a la contaminación, lo cual puede conducir a la disfunción familiar. Comorbilidad. Muchos adultos con el trastorno presentan un diagnóstico de por vida de trastorno de ansiedad. El inicio del TOC es generalmente más tardío que el de los trastornos de ansiedad comórbidos, pero a menudo precede a los trastornos de depresión.
La comorbilidad con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva también es frecuente en los individuos con TOC. Otros trastornos que se producen con mayor frecuencia en las personas con TOC son el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía y el trastorno de excoriación. Descripción del caso con los principales antecedentes. Anamnesis. BJE es un hombre adulto de 23 años de edad que se encontraba realizando estudios de ingeniería en la Universidad de Málaga en el momento que solicitó tratamiento psicológico. En dicho momento, BJE estaba soltero, aunque mantenía una relación con una chica desde hacía 2 años. Durante el año académico, BJE residía en Málaga en un piso compartido, aunque originariamente pertenecía a un pueblo de la provincia de Málaga. BJE aceptó recibir este tratamiento psicológico mediante consentimiento informado. Comenzó que estaba recibiendo tratamiento psicológico para el TOC, pero que se encontraba bastante descontento con los efectos que de este se derivaban. El motivo de consulta de este paciente es porque presentaba obsesiones y pensamientos recurrentes que le invadían. También indicó que repetía en exceso determinados comportamientos asociados a estos pensamientos. Los objetivos de la terapia serán los siguientes: eliminar los hábitos que atrapan al paciente, mayor orientación hacia las direcciones importantes y reducir la medicación psicoactiva que el paciente estaba consumiendo, hasta llegar a eliminarla. Características de la anamnesis. Era un niño obstinado, presenta constantes obsesiones en la infancia por objetos o personas. En torno a los 14 años de edad, BJE indica que se obsesionó con su hermano pequeño. No dejaba que éste saliera de la casa o que estuviese separado de él por miedo a que le pasara algo o que BJE no pudiese evitarlo. El paciente es perfeccionista, tiene ideas de contaminación, una necesidad inherente de orden y limpieza. A los 18 años de edad comenzaron los rituales de orden. A los 20 años de edad tuvo un intento de agresión sexual que según él no tuvo repercusión alguna. Desde los 21 años el paciente explica que los rituales eran cada vez más satisfactorios, duraderos y generalizados. Cada vez estos rituales ocupan más tiempo a diario. Afortunadamente, solo se manifiestan en periodo académico. El paciente, a los 22 años de edad, acudió a un psiquiatra y este le diagnosticó un trastorno obsesivo-compulsivo y con ello se le asignó un tratamiento farmacológico. Declara que con esto la ansiedad disminuía, pero las obsesiones permanecían. Tiene un malestar clínicamente significativo, cumpliendo con los criterios del trastorno. Como consecuencia del excesivo malestar que le generaban dichos pensamientos, así como el miedo que le produjeren las consecuencias de no seguir compulsiones ni obsesiones, BJE había desarrollado ciertas conductas de prevención, tales como el correo electrónico y mensajes de texto del teléfono móvil. Las conductas comprobatorias también se evidenciaban ahí. Tenía que revisar varias veces su mensaje antes de hacer algo al respecto, eliminarlo, responder e incluso llamar. A veces comprobaba también los históricos o los archivados. También hay que señalar la repercusión que estos patrones obsesivos compulsivos producían en la vida del paciente, hasta el punto de suponer un deterioro significativo en la misma. Afirmaba sentirse atrapado por sus pensamientos y sus hábitos, los cuales le hacían perder mucho tiempo a lo largo del día, invadiendo el tiempo de ocio o de sueño. Además, se descartó la influencia de enfermedades orgánicas o psiquiátricas en el origen y mantenimiento del trastorno. Hay que señalar también la presencia de un estado de ánimo leve, deprimido y de niveles elevados de ansiedad. Y, como último concepto, está la culpabilización que lleva a la fijación de los pensamientos obsesivos que posee el paciente. Descripción de intervención que fue llevada a cabo con los objetivos que se plantearon y los principales resultados. La intervención que se le aplicará a BJE está basada en ACT, terapia de aceptación y compromiso, para el manejo flexible de los eventos privados, dado el malestar que experimentaba.
se veía alimentado por el esfuerzo invertido en la evitación y prevención de las obsesiones. Como objetivo de la terapia sería la disminución de los síntomas. Esta intervención llevaba a DJE a experimentar con mayor recurrencia los pensamientos intrusivos, cosa que le producía niveles elevados de culpa. La culpabilización lleva a la fijación de los pensamientos obsesivos. Estas estrategias de control de problema inexorablemente conducen a un trastorno de evitación experimental, con el consiguiente abandono de las direcciones personales valiosas. Por otro lado, cabe destacar la importancia de la exposición, concretamente de la exposición con prevención de respuesta. En el abordaje del TOC, la lógica de este componente se basa en la desactivación de las relaciones existentes entre la exposición a las situaciones que evocan al estímulo temido, sin la ejecución de la conducta evitativa o compulsiva, para que se aprecie la ausencia de la relación causal entre la conducta y la prevención del evento temido. El tratamiento psicológico se desarrolló a lo largo de 18 sesiones de 1 hora de duración cada una. Durante el tratamiento, en primer lugar, se desarrolló un módulo de psicoeducación. En este se aportaba información sobre las conductas problema, la ansiedad, sus funciones adaptativas y desadaptativas y la cadena obsesivo-compulsiva. En el siguiente módulo fue de desesperanza creativa. En este se hacía hincapié en el fracaso de las estrategias de manejo de control de los eventos privados, en este caso de los pensamientos intrusivos. A continuación se propuso la necesidad de dar un giro al afrontamiento del problema, dada la magnitud de sus consecuencias y autogénicas, y se planteó la aceptación como una solución. En el siguiente módulo, que fue de clarificación de las direcciones valiosas, con el cual se pretendía esclarecer los objetivos de DJE en las principales áreas o dimensiones de su vida, analizar los obstáculos que dificultan su consecución y dirigir su conducta hacia ella. Para llevar a cabo este módulo de tratamiento se utilizó el formulario narrativo de direcciones valiosas. El siguiente módulo a trabajar fue el de exposición. Se aplicó la exposición como una prevención de respuesta. Así, primeramente se elaboró la jerarquía de exposición. Posteriormente se empezó a trabajar con la prevención de respuestas que causaban una mayor ansiedad subjetiva, para ir escalando hacia aquellas que causaban una mayor. Las conductas a exponer se trabajaron primero en una consulta y luego, posteriormente, se plantearon como tarea de generalización para la casa. El siguiente módulo de desactivación de funciones, considerándose importante el abordaje de la función pensamiento-acción, el perfeccionismo y la culpa. Y por último módulo de la terapia fue el trabajar con la prevención de recaídas. En él se revisaron todos los aspectos que se incluyeron en la terapia y se simularon posibles conductas problemáticas futuras con el objetivo de plantear soluciones hacia esas mismas. Como resultado del tratamiento o terapia, fue conforme que iba avanzando esta, se observaron reducciones de sintomologías psicopatológicas. Análisis de intervención, incorporando principales ventajas y desventajas en el proceso terapéutico. El trabajo terapéutico resultó exitoso para el paciente, puesto que fue disminuyendo la prescripción farmacológica conforme avanzaba la terapia, hasta lograr su total eliminación en el seguimiento a los 6 meses. Además, se observaron niveles mayores de satisfacción y
los resultados fueron satisfactorios hasta un año después de finalizar el tratamiento psicológico. Una de las principales ventajas fue la psicoeducación, con la ausencia de uso de etiquetas diagnósticas y la normalización de la problemática que se manifestaba en BJE. Además, la ACT posibilitaba la incorporación de patrones conductuales relativamente estables, manteniendo los logros significativamente en el tiempo. También los componentes terapéuticos de ACT constituyen elementos de significativo valor que permiten afrontar los obstáculos que se presentaban en el tratamiento del TOC. Una de las desventajas fue la cantidad de cuestionarios aplicados para la evaluación y la otra fue la cantidad de sesiones que se le realizaron. A modo de reflexión final, entendemos que este trastorno obsesivo-compulsivo muchas veces es caricaturizado, pero es importante entender que personas no pueden vivir su vida cotidiana, ya que este trastorno, ya sea la asimetría, el exceso de limpieza, las obsesiones, las compulsiones, no le permitan hacer de su diario vivir un día feliz y completo. E incluso esa plenitud que quizás nosotros tenemos hoy en día, las personas que poseen este trastorno obsesivo-compulsivo no lo poseen. Es por esto importante indicar que como psicólogos a futuro debemos entender la importancia que tiene de no mirar en menos a estas personas, sino ocupar todas las herramientas que estén en nuestra mano, tal como fueron ocupadas en este caso, para poder ayudar y mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes que no lo están pasando bien en su diario vivir.